La paz de Dios reine entre todos. Santa Laura Montoya. Es precioso amar a los enemigos. En ese ambiente concomitantemente fervoroso y bélico fue donde nació María Laura de Jesús Montoya Upegui, en la ciudad de Jericó, el 26 de mayo de 1874. Su madre Dolores no le quiso dar el primer beso materno hasta que no fuera bautizada, cosa que ocurrió tan solo 4 horas después de su nacimiento. En cuanto su padre, Juan de la Cruz, médico y comerciante, apenas llegó a conocerlo, pues murió en una de las guerras civiles cuando tenía solo 2 añitos. Todos los días, la familia Montoya se reunía para rezar el rosario, y siempre incluían en las intenciones a un tal Climaco Uribe, que la niña pensaba se trataba de algún miembro de la familia. «Mamá, ¿dónde vive Climaco Uribe?», preguntó un día. «Ese fue el que mató a tu padre. Debes amarlo porque es preciso amar a los enemigos, pues nos acerca a Dios haciéndonos sufrir». Y sobre esto escribiría más tarde la santa. Con tales lecciones era imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho mal. Hay que señalar que la muerte de Juan de la Cruz Montoya, seguida con las confiscaciones de todos sus bienes, dejó en una situación de pobreza casi extrema a su viuda con 3 hijos pequeños. La pobre mujer se vio obligada a vivir de favores en casa de los parientes, sujeta a las vejaciones y humillaciones que de ahí siguen, como herida de un rayo. Al dolor de ver a su madre tratada con menosprecio se unió una prueba incomparablemente más grande. Por diversas razones, solo recibía manifestaciones de antipatía y de brutal rechazo de personas de las que esperaba recibir cariño. Era que Dios necesitaba encontrar mi corazón vacío de todo lo terreno, para poder tomar a su tiempo absoluto poseído de él, decía ella. Viéndose de tal modo rechazada por sus parientes, Laura se habituó a contemplar la naturaleza, su única amiga. Por detrás de esto estaba la mano de Dios, que iba preparando el terreno para concederle una gracia que daría sentido a su vida. Una mañana, cuando tenía 8 años, estaba entreteniéndose como de costumbre, admirando el orden y la laboriosidad de una fila de hormigas que llevaba unas hojas como provisiones, cuando de repente sintió en su alma algo indescriptible. Fui como herida por un rayo. Yo no sé decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy, después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios de lo que supe entonces. La Virgen Apóstol y la Virgen Contemplativa. Qué bonito es constatar cómo Dios nos habla con elocuencia a través de las escrituras irracionales. Empero, mucho más era el contemplar cómo Él nos atrae por medio del ejemplo de personas virtuosas, como ocurrió con la pequeña Laura. A los 10 años de edad, en la ciudad de Don Matías, donde se había mudado su familia tras la muerte de su padre, conoció a 2 jóvenes que marcaron profundamente su vida. Úrsula Barrera, de gran belleza física y de una pulcritud interior aún mayor, había despertado en las jovencitas profundos sentimientos de admiración, sobre todo cuando la veía arreglando las flores del altar. Era la virginidad inflamada en el amor de Dios. Puedo asegurar que ella fue mi gran lección de fortaleza para sostener mi virginidad, escribió. La otra joven era Dolores Restrepo, un alma apostólica en pleno sentido de la palabra, que recorría a pie enormes distancias para convertir a pecadores, una persona muy rica que usaba su fortuna para socorrer a los pobres, a quienes asistía como humilde servidora. En esas 2 mujeres modélicas, Laura veía un reflejo de su vocación. Úrsula, la Virgen Contemplativa, y Doloritas, la Virgen Apóstol. Fueron sin saberlos mis maestras, mis espejos, Dios mío, las pedagogas de mi vocación. Comunión espiritual, premiada con un arrobamiento. En 1887, 6 años después de su primera comunión,
Jesús le concedió una señalada gracia para fortalecer su fe en la Eucaristía. Había adquirido un hábito de ofrecer a Dios todas las mañanas su trabajo del día y de renovar a menudo ese ofrecimiento. No perdía la oportunidad de comulgar y le gustaba quedarse ante el Altísimo, aunque no sintiera ninguna gracia sensible. Un día, al empezar su servicio de la casa, los ofreció al Señor como de costumbre. En ese momento, sin duda, Dios, en respuesta de mi ofrecimiento, me infundió en un vehemente deseo de comulgar. Y entonces hizo una comunión espiritual y sintió un extraordinario arrobamiento de amor, como si la Eucaristía hubiese traspasado su alma. Me parecía, además, como que comprendía cómo Jesús está en la hostia y cómo el Verbo Divino está en Jesús. Las gracias místicas fueron numerosas durante su vida. De aquí le vinieron las fuerzas y el valor para emprender su epopeya misionera, que estará llena de osadía, incomprensiones y persecuciones, a través de las cuales la divina providencia iba templando su alma para su futura misión. Profesora sedienta de almas. Dicha misión se inició cuando tenía 19 años. Después de superar indigentes dificultades, recibía en 1893 el diploma de profesora de primer y segundo grado. En enero de ese año, debutó en la enseñanza en la Escuela Municipal de Amafil, donde pudo dar rienda suelta a su sed de almas. Me empeñé en hacer de mis discípulas unas amantes locas de Dios. Santa Laura Montoya, rogad por nosotros. La paz de Dios reine entre todos.